los matrimonios, de manera natural y por orden de Dios, Él estableció que cada matrimonio, cada pareja, cada varón y hembra, esposo y esposa, pudieran fructificar y multiplicarse, es decir, formar una ¿qué? Una familia. Eso implica que para formar una familia debemos de tener hijos. Hay que tener hijos, ¿sí? Para que la familia pueda extenderse, pueda crecer y haya un legado a quien dejárselo. ¿Cuántos papás hay presentes? Papá o mamá, manos arriba, confiesen, ¿sí? Con hijos en su matrimonio. Ahora, alcen la mano y confiesen quién tiene hijos fuera del matrimonio, para de una vez llevarlo al confesionario. Hermanos, los hijos son una bendición. Dice el Salmo que es bienaventurado el varón que llena su aljaba de flechas, refiriéndose a los hijos. Yo nomás llené mi aljaba con 2, pero ya quedé satisfecho. La siento que está llena, ¿sí? Gerardo no le bastaron 2, él quiso 5. Mi cuñado, con cuño Caleb, también es de los de aljabas bastante llenas con 5. Y otros tendrán 3, 4, 1. Pero lo importante es disfrutar la paternidad y la maternidad juntos, como equipo, porque somos un matrimonio. Y los matrimonios tienen que trabajar para poder cumplir con el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Como dice el título, no metas la pata, papá o papás, porque incluye a la mujer también. Usamos esta expresión en nuestro México querido para decir, no te vayas a equivocar. No te equivoques, por favor, porque si tú te equivocas, entonces la flecha no da en el blanco. Se sale disparada, quién sabe hacia dónde. Y una flecha que no es disparada al blanco puede causar daño y mucho dolor. Hay que apuntarle bien. No cometas el error. Tensa bien el arco, apunta bien al blanco y dispara con la seguridad que Dios te da. Pero el deseo del Señor es ese, que como padres no cometamos errores, no metamos la pata. Y ustedes, los padres, dice Efesios 6:4, no hagan de sus hijos unos resentidos. Hay muchas personas en este mundo caminando con un profundo resentimiento hacia sus padres. Tú les mencionas la palabra papá o la palabra mamá y inmediatamente, en automático, sus rostros cambian. Traen heridas muy profundas desde su infancia, desde su hogar, desde sus primeros años, y todo por causa de un padre abusivo, de una madre consentidora, de padres autoritarios y tantos errores que podemos cometer. Dice también allí, edúquenlos más bien, instruyéndolos y corrigiéndolos. ¿Con qué estándar? ¿Con qué medida dice ahí? Como si Jesús mismo, como si Dios mismo fuera el papá de ellos. Es decir, antes de que tomes cualquier decisión con tus hijos, cualquier acción, tienes que pensar, ¿cómo lo haría el Señor? Si el Señor estuviera educando, instruyendo y corrigiendo a mi hijo, ¿cómo lo haría Él? Para eso es importante leer la Biblia, porque en la Biblia vemos una relación de un Padre Celestial con su Hijo, que es su pueblo, y ustedes pueden notar desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios ha tratado a su pueblo, con mucho amor, con mucha gracia, pero a veces también siendo firme, duro en la disciplina y castigando cuando era necesario a fin de que su pueblo se pudiera corregir. Entonces, Dios es nuestro modelo de paternidad perfecto. No nos va a alcanzar
el estudio de hoy, la prédica de hoy, para entender todo el modelo de Dios. Por eso sigue leyendo la Biblia. Incorpórate al chat de la iglesia, donde estamos poniendo cada día la cita que corresponde para que tú puedas leer y entonces puedas descubrir cómo Dios trabaja en su modelo de paternidad. Si no estás en el chat de la iglesia, búscame, mándame un mensajito y dime: pastor, quiero ser agregado. Tú puedes decir: híjole, pero ya empezaron desde el año pasado a leer la Biblia, ya vamos en Segundo de Reyes. Y algunos dirán: no, pues ya me quedé muy atrasado. Incorpórate en donde vamos y de aquí en adelante. Ya lo que quedó atrás lo vas recuperando con lecturas extras como tú vayas pudiendo, pero incorpórate a donde vamos para que no te atrases más. Quiero compartirte hoy, solamente hoy, 3 metidas de pata de 3 personajes bíblicos, que los 3 personajes que vamos a ver en su perfil general fueron personajes piadosos que buscaron de Dios, a excepción de uno. Hubo uno que sí tropezó terriblemente, pero los otros 2 fueron personajes que la Biblia califica como personas íntegras, pero tuvieron errores, tuvieron metidas de pata, como las podemos tener también nosotros. La idea aquí es aprender de los errores de otros para no cometerlos también nosotros. No seamos tan cabezones y tan necios como para decir: yo voy a probar a ver si es cierto. ¿Sí? Como cuando te dicen: no juegues con fuego, no le andes metiendo el dedo a la vela, porque te puedes quemar como yo me quemé, y te enseña a la persona su dedo quemado. Pero cuando la persona se va, tú dices: es que es muy atractiva, ¿será que a mí también me vaya a quemar? Y ahí estamos, ¿verdad?, jugueteando hasta que también nos quema a nosotros. No seamos así, no tentemos a Satanás. Fíjense, normalmente Satanás es el que tienta, pero a veces nosotros somos los que lo tentamos y le decimos: a ver si es cierto, Satanás. Pues Satanás dice: pues ahí te voy. ¿Sí? Cuidado con eso. Número 1, primer personaje. Este es el que terminó muy mal. Y aunque tenía una posición increíblemente privilegiada en el pueblo de Israel en su época, fracasó terriblemente como padre. Se trata del profeta, del sacerdote Elí. Se supone que como sacerdote era el encargado de enseñar al pueblo los mandatos de Dios. Y sin embargo, no tuvo los pantalones bien puestos para enseñárselos a sus propios hijos. Ahí está su historia relatada en los primeros capítulos del libro de Samuel, el primer libro. Pero al punto que yo voy es el verso 13 del capítulo 3. El Señor le reveló a Samuel una profecía en cuanto al futuro de Elí y su descendencia. Desde el verso 12 leo: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Qué hizo Elí? O mejor dicho, ¿qué no hizo? Y él no los ha estorbado. Escribe esa palabra ahí en tu Biblia, resáltala, subráyala. Si estás tomando notas, escríbela con mayúsculas: estorbar. Estorbar es parte de la estrategia que Dios ha dado a cada padre y a cada madre para poder educar a sus hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Una de las funciones de cada padre y de cada madre es estorbar a sus hijos como un método preventivo a fin
de que los hijos no caigan en pecado y cometan errores. Tengo muy presente muchas estorbadas de parte de mi mamá. Cuando yo era adolescente, en secundaria, ahí en el barrio solíamos jugar mucho fútbol en la calle, porque así se jugaba antes, en plena calle. Con piedras eran las porterías y nos salíamos todos los vecinos a jugar fútbol. No quiero presumirles, pero era bastante bueno. Y en aquella época, allá en Veracruz, existían equipos de fútbol playero. El municipio instaló porterías en la playa y se jugaba ahí en la arena. Y había un vecino mayor que yo, que él tenía un equipo de fútbol, o jugaba en un equipo de fútbol playero, y me dijo: oye, tú juegas muy bien, quiero invitarte. Ya saben, ¿no? El ego luego se crece, se esponja. Yo le dije: sí, me encantaría jugar fútbol. ¿Cuándo son los partidos? Me dijo: el domingo por la mañana. Tú nada más llegas, yo me encargo de que te registren en el equipo y vas a jugar con nosotros. A esa edad, hermanos, uno no piensa mucho en Dios. Uno piensa en divertirse, uno piensa en cotorrear, en pasarla bien. Pero como hijo educado en el cristianismo, fui con mi mamá y le dije: me están invitando a jugar fútbol. Ah, qué bien. Solo que los partidos son los domingos por la mañana. Y ella dijo: dile que no. Mamá, pero no. Aunque sea una vez, no vas a jugar. Los domingos son del Señor. Es el mismo horario en el que estamos en la iglesia y tú vas a ir, quieras o no, a la iglesia conmigo. Te guste o no te guste. Contento o no contento, vas a estar sentado ahí al lado mío. Entonces, obviamente un adolescente que su mayor pasión es jugar fútbol, pues va a repelar, va a tratar de negociar, va a insistir, va a hacer berrinche. ¿Sabes cuántos partidos jugué de fútbol playero? No jugué ninguno. Mi mamá estorbó todo el tiempo. Si yo hubiese ido con mi papá a pedirle permiso, mi papá habría dicho: vámonos juntos, con tal de ir a la iglesia. Yo al béisbol y tú al fútbol. Pero bendito Dios que ahí hubo alguien con sabiduría y prudencia para estorbar y decir no, aun y cuando la pareja y el esposo no compartían quizás la misma opinión. Historias como esas les puedo contar muchísimas, de mi mamá estorbando, no solo de fútbol, sino de muchas otras cosas más. Y hoy puedo decir, echando la mirada hacia atrás: gracias, mamá, por estorbarme. Gracias, porque si no lo hubieses hecho, quizás yo no estaría aquí hoy predicando. Quizás, bueno, es más, no estaría ni en Piedras Negras, eso se los aseguro. Yo no habría llegado a este lugar. Quizás estaría en Veracruz y quizás estaría jugando fútbol, pero sería en Veracruz les dicen un te por ocho, ¿sí? Un borrachito de esos que andan jugando, se divierten, se ganan unos pesitos y se va a disfrutar con sus caguamas en la playa. Esa sería mi vida a lo mejor, si lo hubiese seguido con el fútbol. Bendito Dios por esa madre que entendió, sin que le predicaran este sermón, que su función era estorbar. Y miren que yo crecí, soy más alto que mi mamá, soy más corpulento que mi mamá, y aún así esa mujer era capaz de ponerse en medio de mí y decirme: atrévete a pasar por encima de mí, sobre mi cadáver. Ya cuando se ponía el asunto así tan serio, yo decía: bueno, está bien, ya tú ganas, ¿verdad? No lo voy a hacer. Hermanos, ¿qué hacemos los padres hoy día? Hacemos como Elí. Elí llamó a sus hijos y les dijo: muchachos, ¿qué es eso que oigo? Que ustedes andan haciendo cosas malas.
con las ofrendas, con la administración de los sacrificios, con su conducta en el templo. Ha llegado hasta mis oídos de que ustedes están metiendo mujeres al santuario para tener relaciones con ellas. Esto no es bueno. Esto no es agradable al Señor, le dijo Elías a sus hijos. Tú lo puedes leer en los primeros capítulos de Samuel. Pero sabes, decirle a tus hijos lo que ellos ya saben que están haciendo, eso no es estorbar, eso es solo confirmar, ¿sí? Y confirmar no es la tarea que Dios nos ha dado. Estorbar es impedir que tus hijos corren hacia el pecado, hacia la perdición y hacia la destrucción. Es imponer tu autoridad, aun y cuando cueste un enfrentamiento, aun y cuando cueste que tu hijo te diga: eres malo, no me comprendes, no me entiendes. Pero al final valdrá la pena, porque habrás salvado a tu hijo de tomar decisiones equivocadas. Dice Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, pero su fin es camino de muerte. Y si tú como papá, que ya tienes más experiencia, sabes que esas compañías, que esas decisiones, que esas actividades no tienen un buen final, no consientas a tus hijos dándoles por su lado. ¿Sí? Papá, me invitaron al baile de la quinceañera de mi compañero de la prepa o de la secu. Es más, me invitaron a ser su chambelán o ser su damita de honor, pero tengo que ir a los ensayos, y los ensayos son a la misma hora de los infiltrados, y los ensayos también son a la misma hora de los cultos. Pero como tú me quieres tanto, papá, ¿verdad que me vas a dejar ir? Y la niña le hace ojitos a su papá, lo llena de besitos, y el papá cae redondito y le dice: sí, mi vida, no te preocupes, yo te llevo. Y si el pastor pregunta por ti, le digo que estás enferma, yo te curo. Entonces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hizo Elí, consintiendo a ese par de haraganes, de barbajanes, de blasfemos, porque dice: sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no los estorbó. Sí, hermano, esos chiquitos que te entregaron cuando nacieron, esa cosita hermosa y maravillosa, hoy ya tiene 13, 15, 17, ya pecan, ya son pecadores, ya se les ocurren cosas que si tú pudieras leer su pensamiento te asustarías. Así que no creas que tu cosita hermosa, tu cosito, tu bebito sigue siendo ese inocentito de 3, 4 meses, porque ya no lo es. Ya no lo es. Y si tú no estás pendiente y supervisando, te va a suceder como Elí. Y fíjate, cuando no eres estorbo, te conviertes en un estorbo para los planes de Dios. ¿Qué hizo Dios? Elí, con permiso, vas para afuera. Lo quitó como padre porque sus hijos murieron, y después el Señor hizo que se muriera él para quitarlo también del sacerdocio. No sirves, Elí, así no sirves. ¿No te quisiste corregir? Entonces, con permiso, vas para afuera, hazte un lado. Así no me sirves para los planes y el diseño que yo tengo para los padres con los hijos. ¿Estamos con el número 1? ¿Sí? Número 2. El mismísimo hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Segundo de Samuel 13 y segundo de Samuel 14 narra 2 experiencias de David con 2 de sus hijos, con el mayor
y con el tercero de sus hijos. Los dos se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza. Y porque David no hizo absolutamente nada, todo esto terminó en una tragedia familiar. El primer hijo, el primogénito de David, es Amnón. Amnón tuvo la desfachatez, la sinvergüenzada de abusar de su media hermana Tamar, quien era hermana de padre y madre. Ella sí era hermana de ambos padres, de Absalón, el tercer hijo de David. Ya saben que David tuvo muchas mujeres, muchas esposas, y de cada esposa tenía un hijo. Amnón era de una, Absalón y Tamar de otra esposa. Pero dice ahí la Biblia que Amnón se enamoró de su media hermana y quería tenerla para él. Y entonces un primo de él le dijo: pero si tú eres hijo del rey, mira, te voy a decir cómo hacerle. Finge que estás enfermo y pídele al rey que te mande a Tamar a que te prepare la comida mientras estás convaleciendo. Ya cuando esté ella aquí, ya tú sabes lo que hace. Y fue tanta su codicia, su lujuria, que abusó de su propia media hermana. Pero cuando terminó de cometer esa fechoría, dice la Biblia que su corazón hubo un cambio allí. Dice que la repudió y la odió más que lo que la había amado y deseado antes. Y entonces la rechazó por completo. Esto es una tragedia, hermanos. Es una cosa vergonzosa lo que sucedió. Lo que hizo Amnón no tiene nombre. Bueno, sí tiene un nombre, pero no es algo que debió haber sucedido. Cuando Tamar llegó desolada, triste, porque no solo la habían abusado, sino que después la habían rechazado, fue a consolarse con su hermano Absalón. Y dice la Biblia que desde ese día Absalón guardó rencor y odio en contra de su medio hermano Amnón. Las noticias llegaron al palacio, llegaron hasta el rey. Lo único que dice el escrito es que David se enojó mucho. Fue todo lo que hizo, se enojó. ¿Cuál es la metida de pata de David? Dice allí: no confrontar a los hijos. Después Absalón ideó un plan para cobrar venganza, y Absalón terminó matando a su medio hermano Amnón en venganza por lo que le hizo a su hermana Tamar. Y entonces Absalón murió. ¿Y David qué hizo? Nada. Pasaron los años y entonces el general de su ejército, Joab, le dice a David: si usted me lo permite, porque lo veo muy triste, déjeme ir por el joven Absalón hasta donde él se encuentra y traerlo de regreso a Jerusalén para que venga al palacio y ustedes puedan mejorar su relación. Porque dice la Biblia también que después de un tiempo David se consoló de la muerte de Amnón y tenía deseos en su corazón de ver a su hijo Absalón. Se hacen los arreglos, Joab va por Absalón y le dice: vente a Jerusalén inmediatamente porque tu papá quiere verte. Cuando Absalón llega, Joab le dice a David: aquí está Absalón ya. La respuesta de David es que bueno, que tome un lugar en el palacio, una recámara, pero mi rostro no lo va a ver. Era su deseo ver a su hijo, pero cuando ya tenía a su hijo ahí, le negó su presencia, le negó el poder estar juntos. ¿Saben cuántos años pasaron? 2 años.
sin que Absalón, que vivía en el mismo palacio, en la misma ciudad, pudiera intercambiar una palabra con su padre. Fue después de 2 años que Absalón dijo: ¿para qué me mandó a traer el rey si no me permite verlo? Y entonces David accede a verlo, pero ¿sabes? Ni una sola palabra sobre Tamar, sobre Amnón, sobre la venganza, sobre nada. Hermanos, nuestros hijos van a cometer errores, nuestros hijos van a cometer pecados. Esto no es algo que debemos idealizar y decir: ay, no, mi hijo nunca va a pecar y nunca va a cometer errores. Sí los van a hacer, porque son seres humanos. Aunque tengan a Cristo en su corazón, aunque estén bautizados, aunque sean miembros de Dunamis, van a cometer errores. El punto aquí como padre y como madre es: ¿qué vas a hacer cuando ellos los cometan? ¿Te vas a quedar callado? ¿No vas a mencionar el asunto para nada? ¿Lo vas a enterrar debajo de la alfombra? Que nadie se entere, que nadie sepa. Nunca confrontar a tu hijo y decirle: necesito hablar contigo, ven, mírame a los ojos, mírame de frente, dime la verdad. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué error cometiste? Vamos a trabajar en esto, porque es una debilidad de carácter, es un asunto por el cual Satanás puede tenerte esclavo por mucho tiempo, y esto hay que romperlo en el nombre de Jesús. Y yo, como tu papá o como tu mamá, quiero ayudarte. Hay que confrontarlos para que ellos reconozcan sus errores, para que entiendan cuáles son sus áreas de debilidad y para que vean por sobre todas las cosas que tú estás allí para apoyarlos. No estorbar, o mejor dicho, estorbar es la estrategia que Dios da a los padres, la herramienta que da a los padres para hacer método preventivo. Confrontar es la herramienta para hacer método correctivo, es decir, cuando ya cometieron el error o el pecado. Hay que jalar orejas. Si tú lo dejas pasar, si tú no dices nada, entonces tus hijos van a ir en un declive, en una degeneración peor. El primer error, si no lo corriges, va a dar lugar a un segundo, a un tercero, a un cuarto error que los va a ir hundiendo en el pecado y en la miseria. ¿Qué habría pasado si David hubiese tomado cartas en el asunto cuando a sus oídos llegó la noticia de que Amnón había abusado de su hermana Tamar? Quizás no hubiese podido apagar el rencor de Absalón, pero si él hubiese tomado medidas disciplinarias y correctivas, si hubiese juntado a los 3, si hubiese ejercido su autoridad como rey y como padre, quizás estos capítulos narrarían otra historia, y no la de un asesinato, y no la de una conspiración, y no la de una persecución, y no la de un hijo totalmente resentido, como decía el pasaje de Efesios, porque Absalón llegó a odiar a su propio padre, tanto que decidió usurpar el trono y convertirse él en el caudillo de la revolución en contra del reino de David. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? Pero todo por un padre que no quiso intervenir, no quiso confrontar. Allí está la segunda metida de pata. Vamos a ver la tercera. Isaac y Rebeca. Una historia de amor muy bonita que podemos leer en Génesis. Quizás tú la recuerdas porque ya la predicamos aquí, de cómo Abraham, preocupado, buscó una esposa para su hijo porque él ya iba a morir y quería dejar a su hijo casado. Y esa historia de cómo Rebeca conoce a Isaac y de cómo Isaac
toma a Rebeca como su esposa. Es una historia de amor digna de este mes de febrero, que es el mes de los enamorados. Se la recomiendo. Pero, como todo matrimonio, el matrimonio va madurando. Rebeca era estéril, y entonces un día va y le reclama a Isaac y le dice: no puedo tener hijos. E Isaac dice: déjame orar por ti. Y él ora por su esposa, y su esposa concibe, pero concibe a un par de mellizos, de gemelos. Bueno, no, gemelos no, porque serían igualitos, eran más bien cuates. Y tú conoces la historia, ¿no?, de Jacob y de Esaú, que desde el vientre de su madre Rebeca venían peleándose. Si de por sí estar embarazada, me cuentan, porque yo nunca lo he estado, ya es un conflicto sentir ahí, ¿verdad?, las patadas. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, podía ver el vientre de ella cómo se iba para un lado y para el otro, y sentía yo externamente lo que ella estaba sintiendo internamente. Ahora imagínense a estos dos peleando, porque ahí dice que se estaban peleando, no que se movían, sino que estaban los dos en un conflicto. Y Rebeca va y le dice a Dios: Dios, ¿qué es esto? Casi diciéndole: mejor no hubieras oído mi oración, no me hubieras dejado estéril, en vez de sentir este sufrimiento aquí. Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno, y una le servirá a la otra. El menor será mayor que el primogénito. Y por eso es que vienen peleando, por eso vienen en conflicto. Cuando nacen las criaturas, ¿recuerdas? Sale primero Esaú, pero agarrado del tobillo, porque estaban peleando. Ahí viene Jacob, tomado del calcañar de su hermano. Dice el pasaje, el que me interesa, el verso 28 de Génesis 25. Cuando estos empezaron a crecer, Isaac y Rebeca cometieron un gravísimo error. Metieron la pata. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los niños crecieron, dice el versículo que lo antecede en el 27. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón tranquilo que habitaba en tiendas. Jacob era chef, pero Esaú era el rudo, ¿no?, el que iba y salía a cazar y traía los animales y traía sus flechas, su arco, y olía a campo, mientras que Jacob olía a hierbas, a cocina, pegado a su mamá. Pues obvio, ¿no?, la mamá entonces le agarró cariño a Jacob, mientras que Isaac le agarró preferencia a Esaú. ¿Qué sucedió aquí con este matrimonio? ¿Cuál fue el error de ellos? La metida de pata fue que hicieron marcadas diferencias en su amor por alguno de los hijos. Y a veces nosotros, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, son de familia que tiene varios hijos? O sea, tienen hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Creo que la mayoría, ¿verdad?, tenemos hermanos. A veces de vacile, de broma, de presumidos, decimos: yo soy el favorito de mi mamá o de mi papá, ¿sí? Pero sabes que nuestras bromas le calan ¿a quiénes? ¿A quiénes no les causan tanta diversión y tanta sonrisa? A los hermanos. Y cuando eso se da desde pequeños y van creciendo, puede ser que haya familias con hijos ya adultos, con sus propios hijos, y el pleito en casa, en cada reunión familiar, sigue siendo el mismo. Todavía hay rencor, todavía hay amargura, todavía hay celos. Peor aún cuando los padres verbalizan en público y dicen: sí, él es mi preferido,
Es mi chiquito, mi Benjamín, ¿cómo no lo voy a querer? Es la luz de mis ojos, el rey de mi corazón. ¿Se acuerdan aquel canto que dice en la parte del coro, eres el único soberano? ¿Cómo dice? Eres el único soberano. Eres magnífico, eterno Dios. Es un canto para Dios. Pero cuando nosotros vamos de visita a Veracruz, mis dos hermanas cantan el coro, haciéndole bromas a mi mamá, porque mi mamá siempre dice que ya llegó su favorito, ¿no? Su niño. Soy el único varón, soy el primogénito, y para mi mamá eso fue algo que la llenó por completo. Las dos que llegaron después, pues ya llegaron nomás para completar la familia. ¿Verdad, Lupina? Porque sabes de qué hablo. ¿Sí? Linda, no queremos testimonios ahorita, ¿eh? No digas nada. Porque está el susodicho presente y se la va a creer. Entonces, suele suceder esto, cometemos ese error como papás y creamos enemistad en los hijos. Si tú eres un padre que tiene varios hijos, ten mucho cuidado, por favor, de cómo los tratas. Sabemos que cada hijo es diferente, pero no debes marcar preferencias por uno o por otro. Si a uno lo exaltas, busca el elogio también para el otro. Si a uno le das un regalo especial, busca darle también un regalo especial al otro, o a los otros, si son más de dos. Tenemos que ser parejos en este asunto, porque entonces, si no, la vamos a regar por completo, y eso va a producir que nuestro hogar se convierta en un caos. ¿Tarea tenemos? Sí. Rápidamente el resumen: conviértete en un estorbo. Confronta cada vez que sea necesario. Y 3, no prefieras a ninguno por encima del otro. Ahí tienes 3 cositas para trabajar en la semana, para checar con tu pareja, con tu cónyuge, y decir, oye, a ver, vamos a checar. ¿No estaremos regándola? ¿No estaremos metiendo la pata? No queremos crear hijos resentidos, como dice Efesios 6:4. Queremos hijos que podamos instruir y corregir como si el Señor mismo los estuviera criando. ¿Qué cuentas crees que entregaría Jesús como Padre? Las mejores, ¿no? Entonces nuestra tarea es esa, entregar las mejores cuentas. Pastor, pero es que mis hijos pues ya tienen bigote, ya están hasta canosos, ya soy abuela o bisabuela. No importa, todavía puedes corregir lo que hiciste mal, y todavía puedes prevenir lo que en su momento quizás no hiciste. Oramos. Cierra tus ojos, dile al Señor.